Selección de componentes para el ensamblaje del equipo de cómputo. Unidad 3. Chipset. El chipset es el conjunto de chips que se encarga de controlar algunas funciones concretas del ordenador, como la forma en que se interacciona el microprocesador con la memoria o la caché, o el control de los puertos y slots ISA, PCI, AGP y USB. El chipset de una placa base es un conjunto de chips cuyo número varía según el modelo y que tiene como misión gestionar todos los componentes de la placa base, tales como el micro o la memoria. Integra en su interior los controladores encargados de gestionar los periféricos externos a través de interfaces como USB, IDE, serie o paralelo. Funciones del chipset. El chipset es el encargado en enviar y recibir información a cada uno de los elementos que conforman a una placa, es decir, al procesador, memoria, buses de datos, entre otros más. En el chipset se almacena toda la información que contiene una placa madre. Las características de la misma, tales como el tipo de memoria que debe de ser instalada en dicha placa, así como la capacidad máxima que ésta pueda aceptar, tanto en la velocidad del procesador como del tipo de memoria RAM a implementar. Los puertos del chipset son el NOR Bridge, que es también llamado puente norte, siempre fue calificado como el chip principal del conjunto y el fundamental para el rendimiento del equipo, ya que es el que se encarga de intercomunicar a los dispositivos más rápidos de toda computadora, el procesador, la memoria RAM y el puerto AGP. El Bridge se encarga de controlar un gran número de dispositivos, las funciones principales y comunes en todos los chips actuales son el bus PCI, los puertos ID, USB y un adaptador de sonido. En realidad, internamente todos estos dispositivos están conectados al bus PCI. CPU. El CPU o procesador interpreta y lleva a cabo las instrucciones de los programas, efectúa manipulaciones aritméticas y lógicas con los datos y se comunica con las demás partes del sistema. Un CPU es colección compleja de circuitos electrónicos que cuando se incorporan todos estos circuitos en un chip de silicio, a este chip se le denomina microprocesador. El CPU y otros chips y componentes electrónicos que se ubican en un tablero de circuitos o tarjeta madre. Controlador de bus. El bus es la vía a través de la que se van a transmitir y recibir todas las comunicaciones, tanto internas como externas, del sistema informático. Los datos, en forma de señal eléctrica, solo permanecen en el bus el tiempo que se necesitan en recorrer la distancia entre los dos componentes implicados en la transferencia de datos. Puerto de entrada y salida. Un puerto paralelo es una interfaz entre un ordenador y un periférico, cuya principal característica es que los bits de datos viajan juntos enviando un bit completo o más a la vez, es decir, se implementa un cable o una vía física para cada bit de datos, formando un bus. El puerto PS2 fue creado por IBM. Emplea
para conectar teclados y ratones. Muchos de los adelantos presentados fueron inmediatamente adoptados por el mercado del PC, siendo este conector uno de los primeros. El puerto COM es un puerto serie o puerto serial. Es una interfaz de comunicaciones de datos digitales, frecuentemente utilizado por computadoras y periféricos, en donde la información es transmitida bit a bit, enviando un solo bit a la vez en contraste con el puerto paralelo, que envía varios bits simultáneamente. El puerto USB, el Universal Serial Bus, es un puerto que sirve para conectar periféricos a una computadora. Fue creado en 1996 por 7 empresas: IBM, Intel, Nortel, Telecom, Compaq, Microsoft, Digital Equipment Corporation y NET. Controladores de interrupción. Este circuito integrado controla las interrupciones del sistema. Como el microprocesador solo posee 2 entradas de interrupción y puede controlar muchas más, es necesario algún integrado que no permita ello. El 8259 cumple este propósito. El controlador de DMA es el mecanismo de acceso directo a memoria. Está controlado por un chip específico que permite realizar estos intercambios sin apenas intervención del procesador. Controladores de video. Un controlador de video o VDC es un circuito integrado que es principal componente de un generador de señal de video, un dispositivo encargado de la producción de una señal de video en informática o un sistema de juego. Algunos de los de desarrollo de aldea también generar una buena señal, pero en este caso no es una función principal. Aplicaciones. Aplicaciones, entrada y salida. La computadora necesita de entradas para poder generar salidas, y estas se dan a través de dos tipos de dispositivos periféricos existentes: dispositivos periféricos de entrada, dispositivos periféricos de salida. En aplicaciones de almacenamiento tenemos las unidades de disquete y disco duro. Fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación de almacenamiento configuradas utilizan componentes magnéticos de SMD, convertidores DC-DC internos, que pueden ser configurables desde 1 hasta 10 tensiones de salida con valores entre 2 y 60. Tiene todas las homologaciones de seguridad necesarias y es un producto marca CE. La fuente de alimentación de baja potencia ofrece una óptima combinación de prestaciones, precio y fiabilidad, así como la tecnología. Ofrecen entre 25 y 350 watts y están disponibles en una amplia variedad de configuraciones, tanto en salida única como multisalida. Las fuentes de alimentación de gran potencia son una fuente de alimentación modular con diseño flexible que ofrece de 1 a 12 salidas con potencias entre 1000 a 2500 watts por unidad. Ambientes de servicio. Los ambientes de servicio de mayor auge son los negocios. Tenemos como ejemplos los siguientes: las bases de datos en redes de todo orden y topología, sistemas de reservaciones en aerolíneas, sistemas de contabilidad y nóminas, y archivos clínicos en centros de salud, sistemas de conmutación electrónica y un sinnúmero de otras aplicaciones a procesos administrativos.
En la industrialización de los servicios de tecnología de información va a redefinir el mercado en términos de cómo las organizaciones evalúan, compran y seleccionan los servicios, y cómo los vendedores desarrollan y establecen precios de los servicios. Y en el comercio electrónico, el desarrollo de estas tecnologías y de las telecomunicaciones ha hecho que los intercambios de datos crezcan a niveles extraordinarios, simplificándose cada vez más y creando nuevas formas de comercio, y en este marco se desarrolla el comercio electrónico. Buenas tardes. Nuestro tema es selección de componentes para el ensamblaje de equipo de cómputo. Podemos observar que aquí tenemos el CPU, el cual vamos a ensamblar y desamblar, enseñando cada una de sus componentes y mencionando algunas de sus características. Hablaremos ahora de algunos de los componentes de la CPU. Yo hablaré sobre la fuente de poder. Bueno, como vemos, la fuente de poder se localiza en la parte posterior del gabinete. Ahorita sacaremos de la CPU la fuente de poder para poder explicarlo detalladamente. Voy a desconectar el conectador de alimentación de la tarjeta madre, del disco duro y de la lectora. Bueno, ya tenemos la fuente de poder y podemos decir que la fuente de poder es un dispositivo que se monta en el gabinete de la computadora y es la que se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial en corriente directa, la cual es utilizada por los elementos y eléctricos de la computadora. Otras funciones son las de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren, así como proteger de subidas de problemas en el suministro eléctrico, como subidas de voltaje. Una de las partes de la fuente de poder, como vemos acá, el ventilador, y el ventilador es el que expulsa el aire caliente del interior de la fuente y del gabinete para mantener frescos los circuitos. El siguiente es el conector de alimentación y es el que recibe el cable de corriente desde el enchufe doméstico. El siguiente es el selector de voltaje que permite seleccionar el voltaje americano o europeo. Si escogemos el americano es 127 volts y si es europeo 240 volts. Bueno, a través de la fuente de poder podemos observar algunos cables y los principales son como el conector o también llamada alimentación de la tarjeta madre, el conector del lector y el conector del disco duro. Bueno, este es el disco duro.
El disco duro es un dispositivo magnético que almacena todos los programas y datos de la computadora. Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes y es mayor que la de un disquete o disco flexible. Suelen estar integrados en la placa base donde se puede conectar más de un disco duro, aunque también hay discos duros externos que se conectan al PC mediante un conector USB. Este es el bus, que es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora. Está formado por cables en un circuito impreso. Bueno, vamos a sacar lo que es la lectora de DVD y CD. Bueno, esta es la lectora de DVD y CD. Es un dispositivo que se monta en el gabinete. Integra básicamente dentro de sí un emisor de rayo láser especial para leer los datos de un DVD y también de un CD. Cuenta con un motor para hacer girar el disco y una charola para colocarlos. Este tipo de unidades solamente permite el envío de datos leídos desde la unidad a la computadora por medio de un cable hacia la tarjeta principal, que es la motherboard. Bueno, explico las partes de de la lectora. Contiene una charola y lo que es la carátula. Esto permite soportar el disco, así como colocarlo de manera correcta para poder ser leído por el láser interno. Tiene un indicador que es el LED, que enciende cuando se encuentra trabajando la unidad. También tiene un botón de expulsión que permite expulsar manualmente la charola para sacar o colocar el disco. Tiene una cubierta que es la que protege el mecanismo interno y sus circuitos. Tiene en la parte de atrás el conector de 4 terminales, que es el que recibe el conector de alimentación, y un conector de 40 pines que permite por medio del cable ID interconectarse con la tarjeta principal, que es la motherboard. Cuenta también con un selector de modo y un conector de SPDIF. Bueno, el funcionamiento interno de nuestra disquetera empieza. La computadora envía las señales eléctricas hacia la bobina electromagnética. La bobina se polariza y transmite el magnetismo hacia el disco en movimiento. El movimiento de las partículas magnéticas se reacomodan a su paso por nuestra bobina. Y la información que queda almacenada en nuestro disquete, en este caso, queda almacenada como partículas magnéticas ordenadas. La disquetera, como vemos, cuenta con una ranura para introducir el disquete y un botón para que el usuario lo expulse de manera manual. Una vez colocado el disquete y acoplado dentro de nuestra unidad, el disco permanece en reposo hasta que acceda al software. Al activar la orden de leer o escribir, los datos y órdenes se envían por medio de cable conectado a la tarjeta principal. Si la computadora no está recibiendo datos del disquete, la unidad no está escribiendo, el disco permanecerá sin girar. La unidad escribe y lee únicamente cuando recibe la orden desde la computadora. Nuestras partes externas consta de 6. El botón de expulsión, que permite la extracción del disquete. La ranura, donde vamos a ingresar el disquete. La cubierta, que es la pieza encargada de proteger los circuitos y piezas internas, además de dar estática al producto. Conectar el conector de los 34 pines, que ¿para qué nos sirve? Para la transmisión de datos hacia la tarjeta principal.
por medio de un cable. El siguiente es el conector de nuestros 4 pines, encargado de suministrar alimentación eléctrica. Y por último, nuestro LED indicador, foco que enciende al momento de estar leyendo o escribiendo sobre el disco, siempre y cuando esté en funcionamiento. Podemos ver que el ventilador es uno de los componentes internos de la caja de la computadora, especialmente los circuitos integrados o los chips. Cada uno de ellos genera calor. ¿A qué se debe eso? Ya que la acumulación del calor puede ser devastadora para los circuitos integrados, aunque normalmente tienen una vida útil y larga. Es de ahí la utilización de los ventiladores. Hay que recordar que los ventiladores están ubicados estratégicamente para evitar la acumulación de lo que hemos estado hablando, el calor. Esto funciona con la regulación térmica, ya que cuando el calor alcanza una determinada temperatura, se activa automáticamente nuestro ventilador. ¿Cómo hace esto? Lo hace eliminando el calor que se acumula en el interior del gabinete, que contiene diversos componentes. Entonces el ventilador de nuestro CPU, como lo vemos montado directamente sobre la unidad de procesamiento de la computadora central, con el único propósito de disipar el calor sobre el chip central, de ahí del enfriamiento. A continuación vamos a extraer la tarjeta madre del gabinete. Esta es la motherboard, la cual es un conjunto es un integrado que tiene múltiples circuitos. Como podemos ver, aquí tenemos los periféricos, en donde se pueden conectar lo que es el monitor, impresoras, los puertos USB, el conector de red, de audio, micrófono, además de un mouse y un teclado. De este lado tenemos el Bridge, el microprocesador o CPU. Este es el socket del CPU. Además tenemos ranuras en donde va la memoria RAM. Además tenemos un IDE de conector, un conector de floppy drive, el conector de fuente de energía de la tarjeta madre, lo que es la pila, conocida como batería de la tarjeta, y también podemos encontrar lo que es la BIOS. Estos fueron algunos componentes de nuestra tarjeta madre. A continuación, procederemos a ensamblarla. Colocamos la tarjeta madre. Tratando de ajustar cada uno de sus tornillos.
Después conectamos el panel frontal con sus respectivos pines. Insertamos las unidades como la lectora de DVD, de CD y el floppy. Insertamos las unidades como la lectora de DVD, de CD y el floppy. A continuación, procederemos a colocar el ventilador del microprocesador. Después colocamos en una de las ranuras
la memoria RAM. Colocamos el disco duro. Conectamos el bus a la lectora y al disco duro. Procederemos a colocar la fuente de poder y así conectar la tarjeta madre y las unidades. Conectamos con mucho cuidado los conectores a la tarjeta madre. Después de realizar todas las conexiones, cerramos el cajón y ahora a probarla. Y probando el CPU es como termina. Gracias.